a Jerusalén y la gente le comenzó a aplaudir y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que vino en un pollino, hijo de animal de carga, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9 versículo 9, él profetizó que el Mesías vendría en un animal de carga. La pregunta es: ¿cómo ellos lo vieron pero no se dieron cuenta? ¿Cómo ellos notaron que Jesús vino sobre un pollino pero no entendieron? ¿Por qué Israel no comprendió? ¿Por qué Israel no entendió la palabra? Porque quizás Israel se desenfocó de lo que era el Dios de la palabra y Israel comenzó a mirar fuera de lo que decía la escritura, comenzó a mirar fuera de lo que decía la palabra de Dios. Luego Jesús entró ¿a dónde? Al templo, y dice la palabra que en el templo estaban vendiendo paloma, estaban negociando. ¿Qué era el templo? Para Israel el templo representaba un lugar muy fundamental, pues el templo era el lugar donde ellos se reunían y podían hacer sacrificios a Dios. El templo representaba el lugar de comunión, el lugar donde recibían la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el templo dejó de ser el templo donde se hablaba de Dios y perdió la importancia, y ahora el templo era un lugar literal. ¿Qué es un lugar literal? Era un lugar monótono, era un lugar rutinario donde se había perdido la gloria de Dios. Para los israelitas el templo era muy importante, y hasta el día de hoy el templo para ellos representa una importancia, al punto que quieren construir el tercer templo. Pero hablando de los tiempos de Jesús, el templo simplemente era un recinto donde se hablaba de Dios, pero Dios no estaba, porque sus obras no estaban. Por eso Jesús llegó al templo y pateó las mesas de los cambistas y se molestó, porque el lugar que debería ser el lugar donde Dios descendía se había convertido en un lugar de comercio. Y dice la palabra que vinieron a él, al templo, los ciegos y los paralíticos, y los sanó. ¿Cuándo había ocurrido un milagro en la puerta de ese templo? ¿Cuándo se había manifestado la gloria? Porque el templo se había vuelto un lugar literal. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia no es una religión. La Biblia es el manual de Dios para Dios dirigir al hombre. Pero el problema es que Israel había tomado la palabra y la había vuelto una religión, una rutina, una monotonía. La pregunta es: muchos de nosotros a veces no entendemos esto o no comprendemos esto, pero puede ser que a veces nuestra intimidad con Dios, nuestra búsqueda con Dios se volvió monótona, rutinaria, y quizás falta sentir al Espíritu de Dios, falta ser visitado por el Espíritu Santo. Los milagros no estaban, la presencia no estaba, la gloria no estaba. Jesús tuvo que llegar al templo y sanar a los enfermos para decirle: este es el objetivo del templo, sanar a los enfermos, levantar a los caídos. Este es el objetivo del templo. Amén. Jesús les estaba enseñando acerca de lo que era la capacidad que hemos recibido, que a veces no aprovechamos. La gente dice: es que ahora no tengo tiempo, es que ahora no puedo. El reino no se trata de si puedes o no quieres. El reino se trata de que entiendas para qué te llamaron y para qué te capacitaron. ¿Sabe? Hay gente que sirve cuando quiere, hay gente que sirve cuando puede, pero hay gente que sirve por pasión. La pregunta es: de estos tres, ¿cuál es el que tenemos que ser? Pues el que sirve por pasión, porque hay gente que sirve cuando quiere, y la gente que sirve cuando quiere, cuando no quiere no va a servir. La gente que sirve cuando puede sirve, pero cuando no puede no va a servir. Pero la gente que sirve por pasión sirve cuando quiere, sirve cuando puede, sirve cuando no puede, porque su pasión le dice: me dieron una capacidad para servir y tengo que aplicarla en mi vida. Cuando hablamos del reino de los cielos,
¿Qué es el reino? Un reino se caracterizaba porque él impartía su señorío en el territorio donde estaba. Cuando la Biblia habla del reino de Dios o del reino de los cielos, está hablando del señorío, del poder de Dios en el corazón de los hombres. En cierto momento Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, le estaba diciendo: ¿quiénes escuchan ustedes que es Jesucristo? Y ellos dijeron: bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que tú eres Jeremías. Y le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quiere decir que soy yo? Y ¿sabe qué le responde Pedro? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. El Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ahí se malinterpretó y la gente piensa que porque el nombre de Pedro significa roca, estaba diciendo sobre él. No, Jesús como persona está hablando, dice: y sobre esta roca edificaré mí. Cuando dice mí, roca es él, mí es él. Los pastores no tenemos iglesia, somos administradores de iglesia. Yo no puedo decir mi iglesia, no, la iglesia que el Señor nos permitió pastorear. Pedro no tenía iglesia. Mi iglesia es la capacidad que Cristo tiene, porque la iglesia de Cristo, ¿quién tiene la iglesia más grande? Es Cristo. De resto no conozco a nadie que tenga una iglesia grande, solo conozco administradores de las iglesias de Cristo. Por eso él estaba diciendo mi iglesia, porque la iglesia de Cristo, o sea, roca es Cristo. Luego la Biblia dice: la piedra que los edificadores desecharon, la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? Cuando construyeron el templo, estaba construido con piedras que habían sido talladas a la medida, pero la piedra angular no era una piedra que tenía un molde, tenía que ser una piedra que estuviera así para el ángulo del templo. O sea, una piedra que no habían tallado, una piedra que no habían cortado. Jesús es la piedra angular porque Él es alguien puro, santo, que no se contaminó, que vino a esta tierra. Esa es la piedra angular. La piedra que los edificadores desecharon, hablando de Israel. La Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien cimentado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que la capacidad que nos entregaron como iglesia, edificado en la roca que es Cristo, es impartir el reino. Por eso, cuando le dice a Pedro: sobre esta roca, o sea, Pedro, sobre Jesucristo, tú vas a edificar mi iglesia, Pedro. A ti yo te encargo, vas a guiarlo sobre Jesucristo. Ahora le dice: y yo te doy las llaves. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero ¿para qué sirve una llave? Una llave abre o cierra, una llave cierra o abre. ¿A quién le entregaron la capacidad de abrir las llaves del reino? Fue a la iglesia. La iglesia no tiene las llaves del cielo, la llave del cielo lo tiene Dios. La iglesia tiene las llaves del reino. Explíqueme eso, pastor. O sea, en la tierra nos dieron la capacidad de abrirle el reino a los perdidos y a los necesitados, nos las entregaron. Tienes que usar la llave, predica la palabra, a eso te llamaron. Háblale de la palabra a los perdidos, a los necesitados. Pero hay algunos que tenemos la llave y tenemos el candado cerrado. La gente no se predica ni a ellos mismos. La gente dice: pastor, yo tengo un ministerio bonito, yo tengo un llamado bonito. Bueno, y si tiene un llamado bonito, estás abriendo las llaves del reino. Predica la palabra. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo.
Y una luz no se puede prender y esconderse debajo de un almud. ¿Qué era el almud? El almud era la caja donde guardaban las frutas, las verduras. Y qué bonito es que sea luz, pero qué feo es que te escondan debajo de un baúl. Ahí vas a alumbrar escondido. Sí, qué bonito es tu ministerio, tu llamado, pero qué feo es que estés en el cuarto encerrado, que no predique la palabra. Ese es el problema de la iglesia de estos tiempos. Me está escuchando. Hay gente con llamado, con ministerio, pero no predican la palabra, no le hablan a nadie. El que está en la esquina quiere escuchar: Cristo te ama. Pase por al lado de los jóvenes y dígale: Dios te ama. Diga algo, pero háblele, no esconda la luz. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo? Escúcheme, yo veo que las iglesias, la gente va y viene, y hay gente que dice: me voy porque no valora mi ministerio. Pregúnteme a quién le predicó en la calle, cuántas almas se ganó. Capacidad. Por eso es que cuando leímos este texto nos damos cuenta que el Señor lo que está enseñando aquí acerca de la parábola de los talentos es la responsabilidad. Dile al que está a tu lado: en el reino se tiene una responsabilidad, no con el pastor, no con el líder, aunque nos sometemos a los hombres que Dios plantó en la tierra. La responsabilidad la tenemos con el reino. Esa responsabilidad te dice que te encargaron de predicar la palabra. No es el pastor que te manda, es que Cristo quiere que prediques. Entonces la gente cree que son los pastores o los líderes los que te están diciendo: predique. Amén. Entonces la gente dice: me voy a la iglesia porque no valoraron mi ministerio. Porque la gente cree que ministerio es altar, es púlpito, es reconocimiento. Amén. Ministerio es la responsabilidad que tenemos. Cuando a ti te dicen ministro, si supiera lo que es la palabra ministro. Ministro es ministrador de lo que le entregaron en el reino. Levante las manos: somos ministros. Así que si quieren que te llames ministro, estás metido en problemas. Porque un ministro es un administrador. Y si yo te entrego eso y no lo sabes administrar, como dueño yo te voy a decir: respóndeme, porque te lo entregué. Es lo que está diciendo ahí. Le dieron talento. A uno le dieron ¿cuánto? 2. A uno le dieron 5 y a otro le dieron 1. ¿Sabes qué dice la gente? El que tiene 1 tiene menos responsabilidad que el que tiene 2. Y el que tiene 2 tiene menos responsabilidad que el que tiene 5. La gente dice: el que tiene 5 tiene más responsabilidad. Déjeme decirle que para el reino los de 5 tenían la misma responsabilidad que los de 2, y los de 2 tenían la misma responsabilidad que los de 1. ¿Me está escuchando? ¿Sabes cuál fue el problema? La mentalidad que tenían. Hay gente en la iglesia que está como el que le dieron el talento. Era 1 pero no pudo sacar 2 de 1. Era 1 pero no pudo multiplicarlo. Necesitamos gente con la mentalidad del de 5 talentos. Él sabe que le dieron la capacidad para 5 y dijo: tengo que traer 10. Amén. Él sabe que le dieron 2 y dijo: tengo que traer 2 más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una capacidad que nos dieron, pero que eso demanda una responsabilidad. Cuando leemos la parábola de la moneda perdida, amén, esa parábola es bella porque dice que la mujer tenía 10 dracmas y se le perdió una. ¿Cuánto se le perdió? ¿Cuánto? En el reino todo tiene que estar completo. No puede faltar nada de lo que dijeron que pertenecía al reino. Por eso es que yo aprendí algo y quiero que usted lo aprenda. Si a mí me asignaron, si me dieron la capacidad, yo debo saber hacer las cosas. Número 2, debo tener responsabilidad para hacer las cosas. Y número 3, debo estar dispuesta a hacerla por encima de lo que pase. El problema es que hay gente que cree que son indispensables, pero lo que tú no entiendes es que si tú no quieres, Dios tiene a alguien mejor que tú. Si yo no quiero, Dios tiene a alguien mejor que yo. Por lo tanto, yo tengo que hacerlo mejor donde me plantaron, donde me asignaron y donde me dieron la capacidad. Porque si yo no quiero, el que necesita de mí no es Dios. Yo necesito de Dios. Hay gente que cree que Dios necesita de nosotros. No, el que necesita de Dios somos nosotros. Hay gente que cree que si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. Pues Dios lo va a hacer. Pues Saúl no quiso y Dios dijo: me he provisto de alguien mejor. No quiso Saúl, pero estaba David. Y ese es el reino.
La responsabilidad que nos entregaron. Entonces hay gente que dice: Dios, si tú no me das, yo la verdad no me congrego. Dios, si tú no haces el milagro, yo no voy a predicar la palabra. ¿Quién se afecta? No es Dios, eres tú, porque Dios tiene a alguien mejor que yo. Por eso donde me plantaron yo hago lo mejor, porque cuando yo miro para el lado me doy cuenta que hay 20,000 mejor que yo. Alguien alabe a Dios. ¿Y sabe algo? La gente cree que está completa. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque vino a la iglesia y va a ser salva. Vuelvo a repetir, la gente cree, listo, conformista. ¿Qué pasa si yo le digo: a mí me gusta estar con usted porque usted me da? ¿Cómo se va a sentir usted? Le pregunto, ¿cómo se va a sentir? ¿Bien o se va a sentir mal? Lo más egoísta que hay es sentirte completo porque ya me rescataron del mundo, pero yo no rescato a nadie. O sea, yo estoy con Dios porque me va a salvar, estoy aquí en la iglesia. Eso es lo más egoísta que hay. Pero cuando Dios te llamó, te asignó algo. Y una de las cosas es la responsabilidad que yo tengo en el reino. Dale la mano al que está a tu lado y dile: tienes una responsabilidad en el reino. Aleluya. Tienes una responsabilidad en el reino. Te asignaron, te capacitaron. Dios, me siento completo. Me prosperaste, me bendeciste. Tengo todo, pero ¿y qué? Ya, hasta ahí. ¿Te sientes completo? ¿Qué pasa? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si tienes 100,000 pesos y se te pierden 100 pesos? ¿Se te daña el día? ¿Se te daña el día? ¿Cuántos fueron? 100 pesos. Pero ¿qué pasa si tienes 100,000 pesos y se te pierden 99,900? ¿Se te daña el día? Quiero que entienda lo que Dios le está diciendo. Así hay gente que se siente completa porque vino del mundo y se siente en la iglesia, de la casa a la iglesia. ¿Cuántos años tiene bautizado? 20 años tengo, soy viejo. Pero ¿a quién te ha ganado para Cristo? ¿Cuántos años tiene la iglesia? No, tengo 15 años, yo soy un general. Pero ¿a quién te ganaste? A nadie. Amén. Te sientes completo. Pero la parábola de las 100 ovejas dice que al pastor se le escapó ¿cuánto? Si fuera usted el pastor de esa época o yo el pastor, era una. Me quedaron, tengo 100 ovejas, me quedaron 99 ovejas. Pero como el reino dice, acá dice que son 100 y no 99, la perdida hay que buscarla. Necesitamos gente con la mentalidad del reino que diga: no son 99, son 100. Yo vengo a decirte proféticamente: hay que buscar la oveja 100. La oveja 100 está en Villa San Carlos, está en la esquina, está en los parques. No parece, pero son los futuros profetas, los futuros evangelistas. Y hay alguien al que le entregaron la capacidad. ¿Sabe qué? El asunto es que el pastor entendió que no eran 99, eran 100. El asunto es que el que le dieron 5 talentos entendió que no se trataba solo de 5, sino que tenía que multiplicar los 5. El asunto es que el que le entregaron 2 sabía que no se trataba solo de 2, que esos 2 tenían que ser multiplicados. Pero la mentalidad completa, pobre, egoísta del que recibió 1 es que él sabía, no es que no sabía, él sabía, pero escondió lo que le entregaron, lo guardó, lo escondió. Yo vengo a decirle a usted, amado hermano, deje ese egoísmo espiritual, salga y predique la palabra. Deje de ser solamente evangélico, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Hay que predicar la palabra. Cristo viene pronto. La mujer tenía 10 dracmas, se le pierde una. Se le pierde una. No está dispuesto, dile al que esté a tu lado, no está dispuesto a perder. El reino no pierde. El reino de los cielos no pierde.
Porque ¿qué representaban esas 10 dracmas? En la cultura hebrea, cuando una mujer se casaba, le daban 10 dracmas o le daban un anillo. Las 10 dracmas, cada vez que ella las agarraba, decía: este es el compromiso que yo tengo. Y donde iba, cuando le veían las 10 dracmas, decían: tiene compromiso. O sea que las dracmas representan compromiso. Ahora, si se le pierde una, quiere decir que el compromiso estaba incompleto. ¿Me está escuchando? Y hay veces que nuestro compromiso está incompleto. Estamos comprometidos con nuestro empleo, con nuestro trabajo, con nuestra economía, pero la gente no está comprometida con el reino. No. Y en el reino tiene que haber algo, escúchenme, compromiso. Por eso es que en el reino tiene que haber algo que se ha perdido. Pasó de moda, la gente quiere ser apóstol, profeta, reverendo, yo no sé qué más. Pero nadie quiere ser discípulo. Y necesitamos ser discípulos y somos discípulos. Yo soy pastor, usted es evangelista, profeta, qué sé yo, pero somos discípulos. Porque el que es discípulo es aquel que entiende su asignación. Porque Jesucristo dijo: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulo hace discípulo. Él no dijo: por tanto, id y haced apóstoles, haced profetas. No, él dijo discípulos, porque el reino se caracteriza por discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. El problema, como te vengo hablando, es que hay gente que se siente completa. Me salvaron y ya. Me llamaron del mundo y ya. ¿Qué eras tú? Yo estaba perdido, pero ahora estoy en la iglesia. Dejó el alcohol, dejó la droga, qué sé yo. Pero hasta ahí no hay compromiso. Amén. Voy a la iglesia, vengo a la iglesia. Y entonces como que hay un conformismo. Fue lo que le pasó al hombre del talento. Se conformó, se lo entregaron. ¿Quién se lo entregó? El Señor. Pero tenía problemas porque no hizo nada con lo que le entregaron. Tendremos problemas con el Señor porque no hicimos nada con lo que lo entregamos. Dios te usa sanando enfermos, pero estás orando por los enfermos. Dios te usa en liberación, pero no has ministrado liberación a alguno. Dios te usa en el evangelismo, pero has usado eso para evangelizar. Puede que no, porque quizás pasa lo que le pasó al muchacho. Acompáñeme a lo que le pasó al muchacho en Mateo capítulo 23, aleluya, capítulo 22, perdón, versículo 28. Pasa lo que le pasó al muchacho. Mateo 21, perdón, versículo 28. Dice: porque ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuánto? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Está bien que no quiera. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hay gente que dice que no quiere, pero al final está. Y hay gente que dice que va y nunca va. O sea, prometen pero nunca hacen. 2024, entrando 2024, el culto del 31, más de uno lloró y dijo: Señor, este año sí te voy a servir. Este año sí voy a sacar tiempo para evangelizar. Este año sí me voy a ganar un alma. Entró 2024, viene 2025. Pasó lo mismo del año pasado. No hubo compromiso. Y somos como los 2 hijos. Mejor que digas que no y luego estés, y no que digas que sí pero nunca estás. Diga: me asignaron, me dieron capacidad. El problema es que en vez de ser la solución, somos el problema. No entiendo. Si esto no pasara, los pastores tuvieran menos canas. Vuelvo a repetírtelo, el problema es que en vez de ser la solución, seguimos siendo el problema. Y si esto no pasara, los pastores tuvieran menos canas. Yo quiero colocarle un ejemplo. Pasen 2 hermanos por acá rápido, venga, rápido, para que se le quite el sueño. Venga, ministro. Otro, venga, hermano, venga. Venga, póngase aquí, ministro. El reino es de capacidad. A lo mejor hay unos que tienen una. Yo no puedo hacer lo que usted hace, pero usted no puede hacer lo que yo hago. Cada quien tiene la capacidad y complementada provocan el crecimiento en el reino. Y como te dije,
En el reino no somos, aparte de que somos pastores, profetas, apóstoles, maestros, somos discípulos. Él es un discípulo y este discípulo equivale a 20 personas. Amén. No, perdón, a 10 personas. Pero él es un convertido, un hermano, se bautizó, habla en lengua, danza en todos los cultos, pero no tiene compromiso. Amén. Él va a la casa, a la iglesia, y de la iglesia a la casa. El problema de él, del ministro, es que mientras el discípulo está ganando alma, él está llegando a la oficina del pastor. Pastor, lo que pasa es que no sé, siento que me quiero ir de la iglesia porque la hermana tal no me saluda. Y el pastor tiene que estar, mi hijo, cálmese, ponga la mirada en Dios. La semana, vaya a buscar, búsquese un hermano y lo trae para acá, vaya. Mientras el discípulo está buscando un alma, le está diciendo, pastor, este hombre acá le está diciendo, pastor, siento que ya no quiero estar en la iglesia porque es que la hermana tal no me saluda. El pastor está diciéndole, tranquilo, no esté mirando eso. Mientras venga, vaya y búsquese otro discípulo y póngalo al lado donde usted está. Mientras el discípulo está buscando discípulo, el hermano que debería estar ganando alma está diciendo que hoy no quiere ir a la iglesia, que se siente frío, desanimado, que quiere que el pastor ore por él, y el pastor rascándose la cabeza. Vaya discípulo y búsquese otro discípulo. 4 por 3, ¿cuánto es? Aleluya, ¿cuánto es? Ya van 12, pero él tiene 20, se lo está alcanzando. Vaya, mientras el discípulo busca alma y está abriendo las llaves del reino a los perdidos, este está diciendo, pastor, hoy no voy para el culto porque tengo problemas, tengo crisis. Vaya discípulo, búsquese otro discípulo, aleluya. Él está diciendo, pastor, es que ahora no me sé, me siento confundido, no sé qué es lo que pasa, si soy cristiano o no soy cristiano. Y el pastor diciendo, tranquilo hermano, vaya discípulo, tráigase otro, que tan dura las almas, venga. Así es de duro ganar alma en el reino, pero es bello. Amén. Mire, ya está multiplicado. Entonces póngase al lado de las almas. Mientras este hombre está llevándole problemas, debería ser la solución, le está llevando problemas al pastor. El discípulo multiplicó el reino. Amén. Cuando la iglesia está llena de discípulos, la iglesia va a crecer. Cuando la iglesia está llena de gente que se convirtió, se creen completos, aleluya. ¿Sabes qué pasa? En vez de solución, de la solución, somos el problema. Queja, me quiero ir, me voy, me pisaron, no me miraron, no me saludaron, tantas cosas. Al discípulo le están diciendo, pero que tú, ¿qué te crees? El discípulo no mira, el discípulo no oye lo que dice. El discípulo está enfocado en ganar lo que le mandaron. El discípulo está enfocado en hacer lo que le mandaron a hacer. La capacidad que le entregaron, él quiere entregarla toda al reino. Él no está dispuesto a perder. Quienes están en la iglesia solamente creyéndose completo, estoy cristiano, soy salvo, soy bendecido, soy prosperado y más nada, no pasa nada, la iglesia está estancada, no hay movimiento, no hay gloria, no hay poder, no hay avivamiento. Hay que ser de aquellos que multiplican lo que le entregaron, que así la asignación que le dieron la aprovechan. Apláudalo. Mire cómo creció la iglesia. ¿Cómo creció la iglesia? ¿Por qué? Porque la capacidad que te entregaron te dice que tienes una responsabilidad con lo que te dieron, con lo que te asignaron. Por eso, escúcheme, ¿cómo entendemos nuestra capacidad espiritual? Diga conmigo, a través de la autoridad que Cristo nos dio. Y el Señor me hablaba y me decía, la iglesia no ha entendido que yo le di autoridad. Sí, que esa autoridad, la autoridad no es de nosotros, es el poder de Dios en medio de nosotros. Tenemos autoridad para orar por los enfermos. Tienen que volver a ver milagros de sanidades creativos en los cultos. El Señor me decía, hijo, es tiempo de volver a hacer cultos de milagros. Amén. Cultos de avivamiento. Pero para que eso pase, tiene que haber algo. Pregúnteme qué. De lo que más hablamos nosotros, la iglesia, del Espíritu Santo. ¿Del quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más cantada, más alabada y más mencionada en la iglesia, pero es la más ignorada. ¿Sabes por qué?
Porque cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, es una de las cosas más importantes que necesita el cristiano en el reino. Una de las cosas más importantes para la capacidad que nos entregaron en la asignación espiritual de ganar discípulos es la llenura. Sin llenura, lo único que se va a hacer es ruido. Con llenura se va a provocar avivamiento. La iglesia del libro de los Hechos se caracterizó por la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: y sobrevino a temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. El Espíritu Santo nos vino a guiar. Dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la... Si usted tiene un perro, usted lo jala por el collar, lo jala. ¿Y qué? El perro lo único que hace es ladrar. Pero si usted tiene un ave, como una paloma, vamos a poner un ejemplo. El Espíritu Santo no es una paloma, solo es un ejemplo figurativo. Pero ¿por qué? Porque la paloma es un animal delicado. Amén. Es uno de los animales más inteligentes y que tiene un movimiento veloz, es mensajero. Y el Espíritu Santo es el mensajero de Dios, es el que toma de lo de Dios para traérnoslo a nosotros. Ahora, si usted tiene una paloma, usted no la va a jalar porque la mata. Y cuando dice no contristéis, es que el espíritu se apaga. Y cuando el espíritu se apaga, el cristiano no le importa si le asignaron y si le dijeron gana algo, no le importa. Ya lo que se hace por ruido, por religión, por venir, por conciencia. ¿Sabe cuántos están viniendo a la iglesia por conciencia? Tengo que ir al culto, me toca ir al culto, tengo que venir al culto, pero ya no tienen deseo. Se apagó el deseo, se apagó el anhelo, porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Se apagó ese fuego, se apagó esa unción, se apagó esa guía, se apagó esa dirección. El Espíritu Santo en el creyente es un ayo. Un ayo es el que toma al niño y lo dirige y le dice a dónde tiene que ir, lo cruza por donde tiene que cruzar y lo mueve a donde lo tiene que mover. Ese es el Espíritu Santo para la iglesia. Él nos dice a dónde tenemos que ir, nos guía a dónde nos tenemos que mover. Por eso es que usted se da cuenta que hay gente que va a donde quiere ir, que se mueve a donde se quiera mover, que se va a donde le da la gana. La gente hoy cambia de iglesia como cambiar de casa. Eso antes no pasaba. Lo que pasa es que carecemos de llenura, y cuando se carece de la llenura, se carece de espiritualidad, se carece de sentido espiritual, y cualquier cosa puede que sea de Dios, pero a Dios no le agrada. El Espíritu Santo le prohibió a Pedro viajar a Roma en cierto tiempo y lo movió para Macedonia. Le prohibió ir a Bitinia. ¿Por qué? Si era la obra. Porque no era el destino que el Espíritu Santo le quería llevar a estos hombres. No se trata de tu destino, se trata de la dirección. Pero todo eso se consigue con la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entendemos que hay una autoridad que Él nos ha dado. Mateo 21 versículo 23 dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos, ellos deberían saber de esto, deberían saber que era autoridad. No lo sabía. El templo se había convertido en un lugar seco. Te vende una paloma, véndeme un güey, pero no había gloria, no había presencia. ¿Me está escuchando? Es como venir al culto y no sentir al Espíritu Santo, sentarme en la silla, cumplir porque era una vigilia, porque dijeron que era vigilia, pero que yo no sienta a Dios. Algo me tiene que pasar, tengo que sentirme mal. Yo vine a esta vigilia para que Él me abrace. Yo lo siento en esta noche. Yo vine para que Él me llene. El templo estaba seco, no había autoridad. Y vinieron los sacerdotes y los ancianos del pueblo y se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Levántele la mano el que está solo y dígale: tienes autoridad. El Señor dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y ¿qué? No va a ser culebra ni escorpiones, no. Eso representa las fuerzas del mal, las tinieblas, las potestades del enemigo. Amén.
cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros tenemos esa autoridad para salir a plantar el reino en los corazones perdidos. Pero pasa el ejemplo que le coloqué. Algunos solo estamos diciendo cuál es el problema que tenemos al pastor. El discípulo sabe que tiene que resolver sus problemas, que tiene que arreglarlos. Me está escuchando. El discípulo sabe que tiene que predicar la palabra, sabe que tiene que ganar alma, que esa fue la capacidad que le dieron, amén, y que tiene que cada día impartir el mensaje del reino a los perdidos y a los necesitados. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos desenfocamos de lo que Dios nos mandó a hacer y miramos lo que no tenemos que mirar. Nos enfocamos muchas veces solamente en lo que dicen y en lo que hablan, y no, eso te desconecta del sentido a lo que Dios te mandó, iglesia. Y necesitamos oír a Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos oír qué habla Dios, qué dice Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo más bello que puede experimentar un cristiano, porque es la voz de Dios constantemente en la vida del cristiano. Hay gente que dice, la gente dice que Dios le habla. Si Dios no hablara, entonces ¿para qué estamos aquí? Dios habla a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero también te habla de alguna manera en el corazón. Los mejores mensajes me los ha regalado Dios estando en la cocina de mi casa o estando en el cuarto solo. Tengo un lugar donde oro, en la sala de mi casa, y ahí me ha hablado Dios ciertas experiencias, el Espíritu Santo. En cierto momento estaba yo pintando un cuadro de lo que yo pintaba, y yo recuerdo que estaba pintando y el Espíritu Santo me habló y me mostró una visión así rápido. Vive Jehová, así rápido. Me mostró un puente y me mostró un hombre delgado llorando por dentro. Y me dijo el Señor, quiero que dejes eso ahí y vayas ahora mismo al barrio El Bosque y vayas a ese puente que yo te mostré y le predique la palabra a este hombre, porque yo voy a hacer algo con él. Inmediatamente, eso fue rápido. Le estoy hablando que eso pasó en una fracción de segundo. Dejé el pincel, lavé todo, me cambié. Mi hermana me dice, ¿a dónde vas? Ya vengo. Porque es raro que tú tengas que entregar algo, pero deja eso ahí, porque vino el Espíritu de Dios a ese lugar. Yo no estaba orando, usted estaba adorando, pero Él vino, el Espíritu de Dios vino. Llegué y así como Él me mostró, el hombre estaba parado en un puentecito que había un arroyo pequeño. Era uno de los más grandes sicarios, hermano. No mataba con disparo, mataba con cuchillo. Había estado preso, estuvo con Cristo y se apartó. Y el Señor me dijo, predícale la palabra. Y le comencé a hablar y comenzó a llorar ese hombre ahí. Cayó en la presencia de Dios. Pregúnteme qué pasó. Comenzó a congregarse. Iba conmigo a todos los cultos. ¿Me está escuchando? En cierto momento el hombre se apartó de Dios y me dijo, hermano, caí en la tentación. Dios me volvió a decir, ve y dile que Él es mío, pase lo que pase. ¿Sabe? Me lo voy a llevar a mi presencia. A los días al hombre le quitaron la vida y cuenta que cuando le dispararon, él iba diciendo, Dios mío, perdóname, te acepto, perdona mis pecados, y se fue. Recuerdo que una madrugada estaba orando en el lugar donde yo oro, en la sala de mi casa, y el Espíritu de Dios me dice, Hanner, quiero que te levantes y hagas una toma con todos los pastores de la Gardenia. Dile, yo le dije, Señor, pero es demasiado pronto, hazlo. Visité a los pastores, le dije el viernes, eso fue jueves. El viernes muy temprano los visité, le dije, Dios me dijo que hiciéramos una campaña y que hiciéramos una toma en todas las Gardenias. Y recuerdo que cada pastor aceptó, cuadramos la campaña. Cuando estábamos haciendo la campaña, se formó una pelea y vino el ESMAD y tiraron bomba. El diablo quería dañar lo que el Espíritu de Dios había dicho, pero escúcheme, no llegó el humo del gas allá, nadie corrió, se acabó la campaña y comenzamos a orar conjunto por conjunto. La gente bajaba corriendo, la gente decía, estoy viendo demonios, mira cómo salen de mi casa. Recuerdo que nos metimos en el monte aquí del cruce de Villa San Carlos para la Gardenia, cuando eso todavía había bastante monte ahí, y yo le digo a unos pastores, Dios me dice que entremos allá. No, para allá no vamos. Bueno, quien no quiera que no vaya, pero los que quieran ir, vamos. Entramos, estaba un joven en un columpio con una cabulla, ya se iba a ahorcar, lo agarramos cuando se iba a ahorcar, amén. De pronto usted creía que no había nadie ahí, pero el Espíritu de Dios sabía que allá había alguien, amén. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, siempre la voz de Dios te va a decir, ve allá a aquella casa, que hay alguien allá. La Biblia lo dice.
El Señor le habló a Ananías y le dijo: ve a la calle que se llama derecha y predícale al apóstol Pablo. Ay, Señor, pero él es malo, porque instrumento útil es en mis manos. El Señor le habló a Pedro mientras estaba en la azotea. Había soltado el ayuno, iba a comer, y le habló. Pero también le habló a Cornelio y le dijo: bueno, manda a los hombres a la casa a la orilla del mar de Simón Curtidor. No había Google Mapa, estaba el Espíritu Santo, el Dios que todo lo sabe, para dirigirle. Amén. Y todo fue una conexión divina, porque la llenura del Espíritu de Dios no es nada más ni nada menos que la conexión divina. Dios te conecta a donde están las necesidades para hacer cosas grandes. Necesitamos que eso vuelva otra vez a la iglesia. Yo no sé si me entiende. Necesitamos hombres que digan: úsame a mí, que de repente vas a estar parado en un lado y Dios te va a decir: llega allá y ora por él porque lo voy a sanar. ¿Cómo anhelamos eso? Amén. Y la llenura del Espíritu Santo nos da la identidad que tenemos: autoridad para orar por los enfermos, para predicarle a los perdidos, para predicarle a los necesitados. Pero ¿cómo vamos a cumplir esa asignación? Porque nos capacitaron, sino usando la autoridad del Espíritu Santo, usando la llenura del Espíritu Santo. Si nos secamos de su presencia, claro que no va a haber deseo de hacerlo. Y lo que tenemos, en vez de sacarlo, lo escondemos. Sé que el Señor me mandó, pero no lo hago. Sé que tengo que predicar, pero no predico. Sé que tengo que ganar alma, pero no gano. Se dice que este es el tiempo donde más Biblia se vende, pero donde menos se lee la Biblia. Es el tiempo donde más cristianos hay, pero es donde menos oramos, menos comunión con el Espíritu Santo de Dios hay. Y mientras no busquemos su presencia, podemos ser cristianos, pero falta la llenura. No te conformes con ser cristiano, confórmate con ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a orar por los enfermos, y los enfermos se sanaban. La llenura juega un papel importante en la asignación que nos dieron. Es importante, es algo que sí o sí yo tengo que tener. Sí o sí yo tengo que tener. Pero cuando descuidamos la presencia de Dios, perdemos la llenura del Espíritu Santo. Y si perdemos la llenura del Espíritu Santo, nos volvemos monótonos, fríos, tibios. El problema de la iglesia, 63 años después, en el libro de los Hechos, que es la que está en Apocalipsis, es que fue permeada, perdió la presencia, y ahora muchas cosas entraron. Éfeso, que era la ciudad principal próspera, perdió el primer amor. Explíqueme eso. Perdió el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Hay cosas que se hacen por don y por talento, pero no por amor. Yo puedo ministrar con el don, con el ministerio, pero ¿y qué si no lo hago con amor? El Señor me hablaba y me decía: hay quienes viven para predicarme y hay quienes predican para vivirme a mí. Y cuando la gente predica para vivir, lo hace por el don, lo hace por el ministerio. Pero cuando alguien predica para vivir a Dios, sufre, llora. Aleluya, no le es fácil. Los discípulos, algunos le mocharon la cabeza, algunos los crucificaron al revés, a otros los arrastraron caballos. Ese es el evangelio. Amén. Y yo no estoy predicando para vivir, porque tú dices: necesito prosperar con el evangelio. Dios no me trajo a prosperar con el evangelio. Dios me trajo a este camino para servirle a Él, para vivir por Él, para adorarlo a Él. Amén. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Éfeso perdió el primer amor. Era celosa. Bueno, no se basta solo con ser celoso. Había trabajado arduamente por amor del Señor. Organizaban los congresos de damas, ponían los globos, estaban en todas las actividades de la iglesia. Pero a Dios no le gustaba. ¿Sabe por qué? Porque había perdido la comunión. A veces le estamos sirviendo al Dios de la obra, pero estamos lejos del Dios de la obra. A veces estamos ministrando al Dios de la obra,
pero estamos aislados del Dios de la obra. Muchas veces estamos predicando del Dios de la Biblia, pero hace rato nos hemos desconectado del Dios de la Biblia. Pregúnteme por qué. Porque no hay comunión, no hay secreto con Él, no hablamos con Él, no estamos con Él. Y lo que se hace en la casa se refleja en el lugar donde nos reunimos. Lo que soy lo reflejo en el lugar donde estoy. Quiere decir que un avivamiento comienza en alguien. Y si 3 o 4 están llenos, entonces será un gran avivamiento. Solamente el Señor me dijo: hijo, 4 cristianos en estos tiempos llenos del Espíritu Santo en la iglesia. Siento a Dios, serán un avivamiento. Pero hay algunos que dicen: no puedo, no tengo fuerza. Hay algunos que andamos sin fuerza, que decimos: no puedo más. ¿Por qué sigo en la iglesia? Porque mi conciencia me dice: sigue, eres evangélico. Pero hace rato no oro, hace rato no busco a Dios. La llenura del Espíritu Santo es importante. Solamente 4 evangélicos bien llenos van a provocar algo grande. Amén. Pero cuando se pierde esa llenura, ¿sabes qué? Pasa lo que le pasó a Éfeso. La amada, la deseada, perdió el primer amor. Amén. Ese primer amor no bastaba con ser celosa, no bastaba con guardar la palabra, con trabajar arduamente. El Señor decía: te necesito conmigo. Lo que se dice es que la contaminación de la ciudad, el culto de la diosa Diana y todo lo que se infiltró provocó que muchos se enfriaran. Me está escuchando. Y el Señor le estaba diciendo: vuélvete a levantar. Había una iglesia que ni era tibia, ni era fría, ni qué. Usted sabe que lo frío no es caliente. Lo frío es frío, perdón. Lo tibio ni es caliente ni es frío. Amén. Lo tibio ni es frío. Y hay gente que tú le dices: hermano, levántese. Sí, yo lo sé, yo sé, yo sé. Eso es un problema, porque hay gente que siempre está diciendo: yo lo sé, pero nunca hace nada para cambiar. Hermano, vuelva a orar. Sí, yo sé que estoy mal, pero no hace nada para levantarse. Llámele a eso tibio. Pero cuando usted habla con gente y dice: es verdad, pa, yo estoy frío, pero ayúdeme a orar. Vamos a orar. Yo estoy mal, pero hay gente que tú le dices: está mal, y dice: no, yo no estoy mal. Hay gente que quiere que Dios apoye su pecado, y tú le dices: está mal, y tú dices: no, yo no estoy mal. Llámele a eso tibio. Eso es peligroso. Es mejor que diga que está mal y no que estando mal diga que está bien. Y esa iglesia tibia era una iglesia que el Señor la iba a vomitar de su boca. Amén. La Biblia es fuerte. Yo no sé por qué la gente cree que no, pero la Biblia es fuerte. La Biblia es fuerte, pero es tan bella porque nos levanta. Y hoy yo vengo a traerte este mensaje, mi hermano o mi hermana, porque tienes que levantarte. Si nos asignaron, necesitamos 3 cosas. Anótelas ahí. Número 1, llenura del Espíritu Santo. Número 2, necesito entender la autoridad que el Espíritu de Dios me ha delegado y me ha mandado hacer. Y número 3, necesito entender la responsabilidad que Dios me entregó. Aquí no hay ninguno de los hermanos cristianos que no le hayan entregado esa responsabilidad. Usted la tiene. Por eso vamos a dar cuenta. No sea que vayamos a ser como el que le dieron un talento que no hizo nada. Sea como el que le entregaron 2 porque hasta ahí llegaba, pero lo cumplió. Sea como el que le entregaron 5, hasta ahí llegaba, pero lo cumplió. Cumplan. No se sienta completo cuando ni siquiera tiene nada. Se siente completo porque viene a la iglesia, pero hace rato no le está sirviendo a Dios. Hace rato no está orando, no está buscando a Dios. Amén. ¿Sabes por qué pasa esto? Y con esto concluyo. Porque hay una percepción falsa. ¿Quiere que se lo diga? O ya termino aquí, termino. Hay una percepción falsa. En Mateo 25 dice que el reino de los cielos será. Mire que habla en futuro, será. No dice es, será. O sea que eso vendría. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos.
será semejante, se parece a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, toda virgen tenía que tener lámpara. Amén. Tomando sus lámparas, es como decir, todo cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Dice que ¿qué? Salieron a recibir ¿a quién? Porque ya Cristo vino a esta tierra como hombre. Predicó, murió y resucitó al tercer día. Ahora nosotros le esperamos a Él. Ahora nosotros le esperamos. Y hay gente que está viviendo como si Cristo no viniera. De verdad. En la parábola de las 10 vírgenes, todos sabían que el esposo venía, pero no todas tenían la mentalidad de esperarlo. Lastimosamente, no todos los cristianos saben que tú le preguntas a todo el mundo, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos, pero no todos tienen la mentalidad de esperarlo. Dice la Biblia que 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. ¿Qué cree usted que es el insensato? Usted diría, insensato es falta de gente que no sabe. Para la Biblia, insensato es no aprovechar lo que te dijeron que hicieran. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? O sea, no es que no se lo dieron, le faltó. Si a ti te falta es porque te lo dieron y tú no lo quisiste. Y el problema de Israel, Dios le llamó a Israel insensato, porque el problema de Israel no fue falta de palabra, fue que no aprovecharon la palabra. El problema de Israel no fue que no le hablaron los profetas, fue que no obedecieron a los profetas. Y el problema de la iglesia no es que no le dieron palabra, es que muchos no guardamos la palabra. La Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mí, acelere. Así que dice, hoy se habla de aceleramiento espiritual. Pero la Biblia dice que la palabra hay que guardarla. ¿Es con qué? ¿Por qué? Porque no es fácil. Amén. Pero a veces Dios trae la palabra y yo te preguntará mañana, ¿qué predicaron? No sé, pero estuvo bonito. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que ¿qué? Hay gente que lee, hay gente que oye, pero no guarda. La iglesia a veces lee, oye, pero no guarda. Y guardar es retener el depósito de la palabra, lo que te va a provocar la llenura, lo que te va a provocar responsabilidad, lo que te va a provocar que tú tengas el deseo de servirle al Dios que te habló. Amén. Y las vírgenes insensatas representan a los que se les dio palabra pero nunca la aprovecharon. ¿Cuándo somos insensatos? Cuando no guardamos la palabra, cuando no obedecemos a la palabra, cuando no decimos, no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Tan insensatas eran que tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite en sus lámparas ni tomaron redoma de aceite. Las prudentes no solo tomaron aceite en su lámpara, sino que tomaron también aceite en su vasija. O sea, ellas tenían la lámpara llena, pero tenían también una redoma llena. Eso se llama doble recarga. Yo creo que este es el tiempo de la doble recarga. Cuando tu lámpara está llena, pero necesitas llenarte más. No es anormal que el cristiano se enfríe. Levante la mano los que se enfrían. Todo. Yo le digo a las ovejas, ¿usted sabe cuántas veces yo he estado al lado de usted frío y usted no sabe? Porque yo no le voy a decir a usted que estoy frío porque lo afecta. Pero me gusta cuando me enfrío. Porque usted tiene, ¿cuánto tiene moto o carro? El carro no es eterno. Cuando se le quema el aceite, ¿qué te dice el carro? Se enfría el carro. Ya no es igual, la moto no es igual. Lo que te está diciendo el aceite quemado es cambia el aceite. Cuando yo me enfrío, lo que me está diciendo es búscate algo nuevo. Amén. Tiene que venir, es el ciclo del cristiano. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que se quedó siendo fría y cuando tú te enfrías se te funde el motor. Ya no terminas en el espíritu, sino en la carne. En la carne. Y ¿sabe algo?
Ellas dijeron, tomamos aceite en las lámparas, pero también tomamos una vacía, doble recarga. Este es el tiempo de doble recarga. Orar más y más y más y más. Este es el tiempo de doble recarga. Buscar más y más y más a Dios. Se acabaron los tiempos de 2, 3 días de ayuno. Se acabaron. La gente ora de 9 a 10, de 9 a 11 y dice rápido que se acabe rápido. Se acabaron los tiempos de vigilia. Yo voy a predicar en muchos lugares y ya las vigilias no son de amanecida. No se puede hacer. Ni yo la he podido hacer más. La gente, si vienen 80, solo 20 amanece. Los 60, todos se van. 12 de la noche. Amén. Hay que buscar la doble recarga. ¿Sabe por qué? Porque es lo que nos va a garantizar esperar a Cristo. Yo creo que estamos en el tiempo del cabeceo. Estamos, se ve la realidad. Esta iglesia debería ser más tremenda que la iglesia donde estuvo el apóstol Pablo. Porque si ellos estaban esperando a Cristo, ¿qué se deja para nosotros que ya hemos visto el aceleramiento de las profecías? No es que no nos cuenten, es que lo vivimos. Pandemia, pestes, hambre, terremotos. Se están dando decretos que nunca se habían dado. Se supone que deberíamos ser gente avivada, estuviéramos predicando la palabra, pero todavía hay que decirle: levántese, hermano, busque a Dios, métase con Dios todavía, porque parece que nos pasa lo que le pasó a Israel, para que viendo no vean y oyendo no escuchen y se conviertan. Parece, porque estamos viendo, oyendo, pero no parece que no entendieran. Amén. Y esta iglesia, estas vírgenes, 5 entendieron, 5 comprendieron, pero 5 parece que aunque tenían que entender, no entendieron. Y aunque tenían que comprender, no comprendieron. No entiendo cómo, si te dicen viene el esposo, tú deberías tener tu balde de aceite al lado y aceite en tu lámpara. Pero ellas no tenían ni aceite en el balde, ni tenían aceite en la lámpara. Las insensatas no se preocuparon. Cuando quisieron buscar, fue demasiado tarde. Porque es que no se trata cuando Cristo venga, es antes. Él no se santificó antes de que el Padre se lo llevara. Las vírgenes, aleluya, tuvieron que buscar aceite antes que el esposo viniera, no después. Cuando fueron a buscar, fue demasiado tarde, mi hermano. Sin duda Cristo va a venir, sin duda Él va a llegar. Yo no sé cuándo, pero cada día la palabra se está cumpliendo. No desaproveches el tiempo, porque tú crees que te sobra mucho tiempo, pero el tiempo que tú crees que te sobra y que botas, mañana no lo vas a poder recuperar. Lo que no hiciste hoy, aunque tú creas que te sobra tiempo, no lo vas a hacer mañana. Por eso la Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Aprovecha el tiempo, iglesia. Busca a Dios, llenémonos del Espíritu Santo, cumplamos la asignación que nos dieron. Hay una capacidad espiritual que te entregaron. Haz lo que te mandó a hacer el Señor. Culmino con esto. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico ¿el qué? ¿El qué? Quiere decir que no tendremos excusa delante de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Quizás en esta noche aquí hay hermanos y hermanas que tienen tanta unción que hay un lugar que te está esperando. Tienes un llamado tan bello que no sabes las cosas que Dios quiere hacer contigo, pero necesitas levantar lo que el Señor te ha entregado. Necesitas restaurar lo que el Padre te dio. Yo no sé si me podrá decir en esta noche: de verdad, pastor, es que me he enfriado y ya no hago lo que hacía antes. Si el Señor pasara en esta noche con una hoja grande espiritual y llegara a su lado y le dijera: califíquese del 1 al 10, ¿cómo está de unos años atrás ahora? ¿Qué calificaría usted? ¿Pondría 9, 10 o pondría 5 o pondría 0? Porque puede ser que ya no somos los mismos.
Puede ser que hay cosas que dejamos abandonado. El tiempo debería ser nuestro mejor amigo en el evangelio, pero a veces parece que el tiempo es el peor enemigo del cristiano, porque conozco cristianos que dicen: yo antes era, cuando busqué era, pero se supone que cuando creciste debería ser más. Pero el tiempo se volvió el peor enemigo, porque el paso del tiempo ya no es el mismo, ya no sirve igual, ya no ora igual, ya no está consagrado igual, de la misma manera. No. Parece que el tiempo te dio, aleluya, experiencia, pero te quitó la presencia. Parecemos güey viejo, güey nuevo. El güey nuevo tiene fuerza, pero le falta experiencia. El güey viejo tiene fuerza, amén, y tiene experiencia. Y quizás hay cosas que en el camino dejaste, abandonaste. Ya no las tienes, sea sincero, ya no las haces. La gente está esperando que le sobre un tiempo para servirle a Dios. Y Dios no quiere que le des la sobra de tu tiempo. Dios quiere que sacrifiques tu tiempo de lo que tú usas para descansar, para dedicárselo a Él. Cuando pueda, un festivo, pero quizás un día de semana puede. Tan sabroso que es llegar, sentarse en la casa, estirar los pies, quitarse los zapatos y dice: de aquí no me mueve nadie. Me voy a ver las 3 novelas, los 4 programas. Pero debería sacrificar ese tiempo y decir: voy a sacar 2 horas de mi tiempo y voy a predicar la palabra. A eso me mandaron. Esa es la orden que el Señor me entregó. Eso ya no pasa. Me está escuchando. Cuando en la iglesia donde yo me levanté, los hermanos construyeron la iglesia por la noche. Algunos llegaban a las 6 y comenzaban a construir a las 6. Otros llegaban a las 7 y otros a las 8 y durábamos ahí hasta la madrugada. Evangelizábamos de las 8 de la noche. Hacíamos 2, 3 visitas. La gente espera que venga un festivo, si acaso, para servirle a Dios. Decimos los domingos es el día del Señor. El día del Señor para venir a la escuela 2 horas, pero el resto de día no hago nada para Dios. Se supone que un domingo usted debería evangelizar, porque ese día usted dice que se lo está dando a Dios, pero no lo hacemos. No, porque nos hemos enfriado sin darnos cuenta, y la asignación que nos mandaron no la estamos haciendo. Iglesia, es tiempo de levantarse. Joven, es tiempo de levantarse. Mi hermano, es tiempo de levantarse. Tenemos que reaccionar y recapacitar que el Padre nos necesita en su altar, nos necesita en su obra. Él sabe tu responsabilidad, que trabaja. Él lo sabe todo, lo conoce. El Señor no nos mandó a ser flojos, no. Tienes que trabajar, sí, pero el Señor sabe que tenemos que dedicarle tiempo. El trabajo no la excusa, el empleo no la excusa, no. Es que no queremos. Póngase de pie.